Iniciamos la emisión con una noticia que se ha vuelto titular en minutos. Las fuerzas de seguridad de Guatemala allanaron este viernes la residencia del periodista y director del medio El Periódico, José Rubén Zamora. Pero para ir más a fondo de esta detención, nos enlazamos con el periodista Otto Ángel. Él se encuentra en la redacción de Prensa Libre. Muy buenas tardes, Otto. Cuéntanos qué es lo que está pasando y por qué llama tanto la atención esta noticia. Hola Pamela, y no porque sea solo un allanamiento, sino porque también hay una orden de captura dictada o gestionada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en contra del director del diario El Periódico, José Rubén Zamora, como tú lo adelantabas. Aquí, en la redacción de Guatevisión y Prensa Libre, hemos logrado ya verificar algunos hechos y algunas de las cosas que están surgiendo en el minuto a minuto. A lo largo de esta emisión vamos a tener dos equipos desplegados en dos puntos distintos, en tres que están ocurriendo la noticia en particular. En este momento lo que está ocurriendo por todo el tema del tráfico y porque esto acaba de confirmarse o hace cuestión de menos de una hora acaba de confirmarse, Carlos Kessler va camino a la residencia de José Rubén Zamora en la zona 12 de Ciudad de Guatemala, donde las fuerzas de seguridad han rodeado la casa y han presentado la orden de captura para que José Rubén Zamora pueda ser trasladado de su residencia en la zona 12 a la torre de tribunales. Mientras tanto, Fernando Cabrera va camino hacia la sede administrativa del periódico que está en Misco, en Betania, en uno de estos sectores de la parte norte, parte de zona 6 de Misco, donde está ocurriendo también un allanamiento dictado por un juez que ha sido el contralor de este proceso. Los puntos importantes hasta lo que sabemos en este momento, ha sido emitida una orden de captura contra José Rubén Zamora. No sabemos si ya se le ha comunicado en particular de parte de las fuerzas de seguridad y de parte del Ministerio Público, pero sabemos que en la llegada a la casa en zona 12 del señor Zamora, sí ya la policía ha acordonado el lugar. Y de acuerdo al fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, en una declaración que le ha dado a Emisoras Unidas, ratifica primero la orden de captura y también confirma que el señor Zamora está en su residencia, aunque visualmente no hay una confirmación de que el señor Zamora haya salido ya de su casa y ha sido encaminada a los tribunales. Por el tema de tráfico ha sido complejo la llegada al lugar, como les decíamos. Carlos Kessler está en camino a zona 12 y conforme vaya surgiendo la información y cuando él esté ahí y pueda tener una confirmación visual o del equipo de fotógrafos y videógrafos de Guatevisión y de Prensa Libre, pues se lo vamos a trasladar de manera inmediata. Se sabe en este momento que el caso está ligado, o se supone, mejor dicho, que está ligado a una acusación que se mantenía pululando, por decirlo de alguna forma, y que en algún momento se formalizó en el Ministerio Público, pero que luego fue descartado por la Administración de Justicia hace ya algunos años, bajo la gestión de María Consuelo Porras y con órdenes al fiscal Rafael Curruchiche. El caso fue reactivado más o menos después de que terminó toda la controversia de la salida de Sisig y la salida de Juan Francisco Sandoval. Cobró mucho más fuerza esta información de que había un caso que se estaba procesando contra José Rubén Zamora. El fiscal Curruchiche ha expresado que la captura, según la visión del Ministerio Público, no tiene que ver con la labor periodística, que ha sido bastante crítica a la Administración de Justicia, a la gestión de María Consuelo Porras, al cambio de gestión en la Fiscalía Especial contra la Impunidad y también contra algunos sectores o contra algunos ministerios, particularmente los de infraestructura de la administración de Alejandro Yamatei y también de la de Jimmy Morales. En todo caso, Curruchiche ha dicho que no tiene que ver con la labor periodística, sino más bien con anomalías financieras en contrataciones en los que Zamora pudo haber incurrido. Si este fuese el caso de la contratación de pauta publicitaria con el IX, de todos modos habría pasado dentro del diario El Periódico, según la lógica de lo que ha presentado o de lo que hasta este momento se sabe de el lado del caso, del proceso judicial.
Como bien lo habías comentado, el fiscal lo había explicado por medio de un tuit, que la captura pues se debía a su labor periodística, sino a actividades empresariales. ¿Qué tan cierto es esto? Si ya está confirmado realmente el motivo de la detención. No quisiera entrar en el campo de la certeza, porque al final de cuentas esto tendría que dilucidarse en el sistema de justicia guatemalteco. Lo que sí creo que hay que mencionar son los antecedentes, Pamela. Este caso que se había levantado era de una anomalía. Si este es el caso del ICS, insisto, porque lo que debe ocurrir en este momento, cuando se efectúe la orden de captura y se traslada el señor Zamora a tribunales, un juez, probablemente por la hora un juez de turno, tenga que explicarle el motivo de su detención. Luego de explicar el motivo de su detención, se tendrá que determinar cuál va a ser su futuro, en el sentido de el juzgado que emitió su orden de captura tendrá que explicarle, tendrá que correrle una audiencia de primera declaración, donde se le va a mostrar el caso, por decirlo de alguna forma. Por la hora, es altamente probable que eso no vaya a ocurrir sino hasta el lunes o martes, con suerte, y que el señor Zamora pueda pasar o en la carceleta o en alguno de los centros de privación de libertad del país, de Ciudad de Guatemala. Haciendo esa salvedad, regreso al punto de tu pregunta, Pamela, sobre la certeza si es cierto o no de que esto tiene que ver con lo periodístico. Lo que sabemos, si es el caso del ICS, insisto, tiene que ver con la contratación de pauta publicitaria del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con el diario El Periódico. Hubo una indagación preliminar bajo la gestión en el Ministerio Público de Telma Aldana, y luego de agotar varias citaciones y revisión de evidencias, el caso se dio por concluido, y no fue sino hasta que ocurrió todo este cambio de gestión o cambio de mando en el Ministerio Público y una expresión más proclive de algunas organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo, que han estado señalando que esas anomalías debían de recuperarse. Vamos a hablar con un poco más de profundidad en algunos momentos sobre esos antecedentes, Pamela, pero mientras tanto tenemos a Carlos Kessler ya en zona 12. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es lo que en este momento nos puedes confirmar desde el lugar de los hechos. ¿Qué tal, Otto? Buenas tardes. Sí, como ya lo estabas mencionando, estamos en el lugar de los hechos de esta noticia que tanto ha estado preocupando en las últimas horas al sector de la prensa y los periodistas en Guatemala. Nos encontramos en la colonia La Reformita, específicamente en la residencia del presidente del periódico, José Rubén Zamora. Este es el panorama, este es el portón principal de la casa del periodista, y como pueden observar, tanto las personas dentro de nuestra redacción como los televidentes que nos están sintonizando en este momento, es que hay elementos de la Policía Nacional Civil custodiando la entrada. Hasta el momento no tenemos confirmado como Prensa Libre y Guatevisión si hay una orden de captura vigente contra el periodista del periódico José Rubén Zamora. Nada más están realizando allanamientos en su vivienda, y además de su vivienda también se está realizando otra serie de cateos en las oficinas centrales del periódico. Según lo que ha denunciado el medio digital en sus cuentas y plataformas digitales, es que hay personal del periódico retenido dentro de las oficinas, que esta es la casa del presidente José Rubén Zamora, y que estas personas que están retenidas dentro de las oficinas del diario pues no pueden mantener comunicación con las personas que están afuera. Como pueden observar en las imágenes, este es el panorama. Además de los elementos de la Policía Nacional Civil, se pueden observar patrullas distintas parqueadas enfrente de la vivienda. Y una de las cuestiones que denunció el medio digital es que hay un pick-up sin placas parqueado enfrente de la vivienda de marca Hilux. Esto es parte del panorama que tenemos por el momento, y así como ustedes también pueden observar, hay varios reporteros de distintos medios de comunicación estando atentos a cómo se está desarrollando la noticia. Otto, buenas tardes.
Hola Carlos, explícanos con mayor profundidad lo que estás viendo y supongo que aparte de periodistas, ¿ha llegado algún actor de sociedad civil o de las autoridades o incluso, Carlos, a ver, de la policía que está ahí? Uno puede identificar más o menos el perfil de quien está dirigiendo este operativo. Pues por el momento, autoridades de sociedad civil o representantes de organizaciones civiles no hay todavía, solo se observan periodistas de distintos medios de comunicación. Hasta el momento también solo hay elementos de la Policía Nacional Civil custodiando la vivienda de José Rubén Zamora. Y como pueden observar en ese momento, acaba de salir una persona, se presume, según confirmó la agencia EFE, o según informó más bien en una de sus notas, que sí es personal del Ministerio Público que ingresó a la casa del presidente del periódico. Y hay que recordar que todo este allanamiento se está viviendo en una situación tensa para la prensa en Guatemala, como lo han calificado diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de América de mayo de 2021 señala que en Guatemala se vive un grave retroceso de los derechos humanos y de intentos para socavar la institucionalidad democrática. Y por supuesto, dentro de eso se incluye los ataques constantes y el asedio a los reporteros que en su trabajo evidencian diferentes falencias del gobierno. Otto. Carlos, a ver, regresemos a lo que físicamente se ve en este momento y lo que obviamente acabas de llegar, pero lo que se puede percibir en el ambiente en el lugar. Pues este momento todavía no ha registrado nuevos avances, el allanamiento sigue aparentemente en desarrollo. Recordemos que las autoridades del Ministerio Público tienen un horario para realizar este tipo de operativos, por ejemplo, después de las 6 de la tarde ya no se pueden realizar. Todavía cuando vinieron las personas del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil no había cumplido esa hora el reloj, entonces se está realizando de manera continua y como pueden observar, hay también elementos de la DEIC, que es el personal especializado en investigación de la Policía Nacional Civil, y diferentes patrullas. Una de las cuestiones que más llama la atención de este suceso es que el medio digital El Periódico denunció que hay un pick-up de marca Hilux sin placas, y le voy a pedir a nuestro camarógrafo Elmer Vargas que con su atención nos haga un poco de las imágenes de este vehículo que está estacionado justo enfrente de la casa del presidente del periódico, José Rubén Zamora. Y como pueden observar en este momento, las placas no están visibles. Hasta el momento las autoridades no han confirmado por qué este vehículo está estacionado frente a la casa del presidente del periódico, José Rubén Zamora. Y justo este día también la APG, la Asociación de Periodistas de Guatemala, presentó su informe trimestral, más bien, de cómo se está desarrollando la situación de la prensa en Guatemala. Y justamente hoy señalaba que a lo largo del gobierno del presidente Alejandro Yamatei se han registrado más de 300 agresiones en contra de periodistas, y durante estos primeros 6 meses del 2022 se han registrado más de 60 agresiones. Volvemos a hacer un recorrido por lo que se está viviendo en este momento. Nuevamente no se han aproximado personas de la sociedad civil, solamente representantes de distintos medios de comunicación y las autoridades que están llevando a cabo estos operativos. Ahora les quisiera contar y mostrar a los televidentes que están sintonizándonos en este momento un detalle muy particular. Al parecer, el Ministerio Público, las autoridades, la Policía Nacional Civil trajeron a uno de los animales de vigilancia, los perros que apoyan usualmente en este tipo de operativos. Ahí nuestro compañero Elmer Vargas está haciendo imágenes. Otto, esto es lo que se vive en el momento. Bien, Carlos, hay que mencionar, vamos a ir Pamela tiene una información importante que darnos. Hay que mencionar que estamos tratando de contactar a Rafael Curuchiche para hablar en vivo ante las cámaras de Noticiero Guatevisión, pero todavía no nos ha dado respuesta a esto. Pamela.
Muchísimas gracias, Soto. Carlos, por compartir con nosotros esta información. Por favor, le invitamos a que siga en sintonía con nosotros, ya que le estaremos compartiendo más información. Le recordamos que esta es una noticia en desarrollo, así que va muy lento, pero le estaremos compartiendo toda la información. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde. Y seguimos con más información porque la Asociación de Periodistas de Guatemala presentó el informe de medio año sobre la libertad de prensa y aseguran que persiste la violación, limitaciones e irrespeto a la libertad de expresión, algo que en los últimos meses se ha intensificado. En el informe de la APG denominado Retroceso a la libertad de prensa y expresión en el país, se recopila que en lo que va del 2022 ya se reportan al menos 66 denuncias por agresión en contra de periodistas y comunicadores. Sin embargo, en lo que va del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, estas ya se acumulan a 350. Lo más preocupante es que estas provienen de los aparatos de justicia, como el Ministerio Público, el organismo judicial e incluso la Policía Nacional Civil, que en las últimas semanas ha estado agrediendo a periodistas mientras ejercen su labor. El gobierno de Alejandro Yamatei ha hecho de la opacidad, la violación a los derechos humanos y la intolerancia a la libertad de expresión parte de sus principales características y ha buscado incesantemente suprimir cualquier crítica que cuestione su imagen de líder y evidencie las numerosas acusaciones de corrupción ocurridas durante su mandato. Pero también preocupa que en este momento el régimen autoritario, como le han denominado al gobierno del presidente Alejandro Yamatei, tiene controlados todos los aparatos de justicia. El discurso confrontativo que existe no solo desde la presidencia, sino que pueden replicar y empeorar los candidatos, los seguidores o cualquier otro miembro de las organizaciones políticas, puede desembocar en agresiones físicas, en intento de asesinatos, en atentados físicos, en retención de periodistas por parte de pobladores. La Procuraduría de los Derechos Humanos también resaltó que una de las cosas que más preocupa son las denuncias que están usando muchos entes fiscalizados, principalmente funcionarias, utilizando o mal utilizando, como han señalado, la ley de femicidio para evitar que sean investigados por parte de periodistas. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Seguimos en esta cobertura especial. Ha sido allanado la sede del diario El Periódico, pero también hay fuerzas de seguridad en la casa del presidente de este diario, el periodista José Rubén Zamora, una de las voces críticas en este país hacia la gestión de Alejandro Yamatei, del sistema político en particular y también del sistema de administración de justicia. Todavía no tenemos claro cuál es la razón del caso o por lo que se ha presentado. Les hemos estado mencionando que hemos estado tratando de hablar con Rafael Curruchiche, jefe de la FESI, pero no hemos tenido respuesta. Información de última hora apunta que también por este mismo caso que se ha desarrollado ha sido detenida una fiscal, un agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Samali Gómez. No sabemos tampoco el nivel de sindicación que hay en contra de ella, pero sí está confirmada una detención. En este momento el señor Zamora está en su casa en la zona 13. La fiscal a la que hacemos alusión todavía no tenemos claro si ha llegado a tribunales. En la torre de tribunales ya tenemos confirmación de la presencia de algunos miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos, prensa y algunos abogados que han presentado las querellas en contra del señor Zamora. Mientras tanto, nuestro compañero Carlos Kessler está en la casa de José Rubén Zamora en la zona 12 capitalina. Carlos, te escuchamos. ¿Qué está pasando en el lugar? Otto, así es, gracias, buenas tardes. Y como pueden observar, el panorama no ha cambiado muchísimo desde antes del primer corte de esta emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Continúa la presencia de fuerzas de seguridad aquí frente a la casa de José Rubén Zamora en la zona 12 de la capital, específicamente en la colonia La Reformita. Y como pueden observar, todavía hay presencia de distintos miembros de la prensa listos para cubrir cualquier
evento que pueda desatarse en esta situación que tanto ha preocupado al sector del periodismo en Guatemala. Además de los reporteros que están trabajando y cubriendo la noticia para sus medios, también se hizo presente el expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gonzalo Marroquín, que también se ha desempeñado como periodista aquí en Guatemala. Gonzalo, buenas tardes. Quisiera que me contara primero por qué decidió venir aquí a la casa de José Rubén Zamora. ¿Cuál es el motivo de su presencia acá? Bueno, hay muchos motivos, unos de corte profesional, lo primero más importante, también de familiar. Pero yo creo que lo más importante hoy en día y que los guatemaltecos tengan claro, sobre todo los televidentes en este momento de Guatevisión, es que lo que estamos viendo aquí en este momento, estamos viviendo un atentado contra la libertad de prensa, número uno, pero un atentado contra el derecho que tiene la población a recibir información. El diario, el periódico se ha caracterizado, y José Rubén Zamora se han caracterizado por denunciar los actos de corrupción que se dan a diario en Guatemala. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Evita investigarlos, no investiga nada que tenga que ver con la alianza oficialista y en vez de eso sí investigan al ingeniero Zamora, al diario El Periódico. Es un abuso, es vergonzoso. Es una intimidación, como ustedes pueden ver aquí, es una fuerza exagerada la que se está presentando, pero hay muchas cosas más que están pasando en Guatemala y que es importante que la población lo sepa. O sea, en Guatemala lo que hay es una política de reprimir a los opositores y de proteger a los oficialistas y la corrupción. Eso lo estamos viendo, han cooptado completamente la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, todos los tribunales prácticamente. Tengo entendido que capturaron también a una fiscal auxiliar, o sea que lo que están haciendo es armando un caso en contra de Zamora. Yo quisiera hacer un paralelismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que Guatemala estaba a nivel de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estamos viendo aquí que está pasando lo mismo que hizo Daniel Ortega en la campaña electoral anterior. Empezó a meter presos a todos los opositores, incluso el mismo delito, porque el delito que le están imputando, según escuché al fiscal Curruchiche, que está por cierto señalado como corrupto y antidemocrático en la lista Engel, él dice que el ingeniero Zamora está siendo investigado por lavado de dinero. El mismo delito que se les imputó en Nicaragua con tal de difamarlos y de ponerlos mal ante la opinión pública. Creo que es importante que los guatemaltecos sepamos que esto no es un golpe contra el periódico y Zamora, es un golpe para todos los guatemaltecos. Y le quisiera preguntar, pues para nadie es un secreto que en los últimos años los ataques contra la prensa en general en Guatemala han venido creciendo, pero ¿qué de distintivo tiene el hecho de que el Ministerio Público realice un allanamiento concreto contra el presidente de un medio? ¿Cuál es la diferencia entre los ataques generalizados y lo que está sucediendo hoy? Yo creo que lo que estamos viendo es que está subiendo de tono. Y eso es otra de las cosas interesantes. Creo que este es un momento para que el gremio periodístico nos unamos, porque lo que hoy le está sucediendo a Zamora, mañana nos puede suceder a nosotros, le puede suceder a Guatevisión, le puede suceder a Prensa Libre. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es, quienes creemos en la libertad, debemos unir filas. Esto no debe permitirse, esto es un asalto a la libertad de los guatemaltecos. Esto demuestra que el gobierno del presidente Alejandro Yamatei es totalmente antidemocrático. Viaja a Ucrania a hablar de que está preocupado por la situación de Ucrania y no se da cuenta que lo que él está generando en este país es una situación muy conflictiva y que está poniendo en peligro la democracia de Guatemala. Y usted lo mencionaba muy brevemente, pero quisiera que me amplíe. ¿Por qué este tipo de operaciones de las autoridades, de las fuerzas de seguridad, les importa a todos los guatemaltecos sin importar si son periodistas o no? ¿Por qué lo que está pasando es de interés público y trasciende al gremio periodístico? Bueno, eso es lo interesante. Yo creo que cuando se ataca a un periodista, cuando se golpea la libertad de prensa, no se está golpeando únicamente al periodista y no se está golpeando únicamente la libertad de prensa, se está golpeando el derecho que tiene la población a recibir información. Obviamente, ¿qué es lo que intentan? Intimidar a la prensa, intimidar a los medios importantes para que no publiquen las noticias que afectan al gobierno, que afectan a la alianza oficialista, que denuncian la corrupción y que denuncian la impunidad que se vive en Guatemala. Y ahora, para usted, ¿cuál es el siguiente paso que deben tomar los guatemaltecos luego de este allanamiento y pues de lo que veremos en las próximas horas con respecto del periódico? Mire, vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver que van a intentar meter preso al juez Miguel Ángel Gálvez. Vamos a ver que van a querer hacer casos contra otros periodistas. Y yo creo que lo que el pueblo de Guatemala debería empezar a pensar es ¿por qué nosotros estamos tan callados?
O sea, en el 2015 los guatemaltecos decidimos salir a la calle y las cosas cambiaron, las cosas empezaron a cambiar. Ahora los guatemaltecos nos tienen confundidos, las redes sociales empezaron a anunciar antes en los call centers de net center del oficialismo, empezaron a decir antes que iban a capturar al ingeniero Zamora, o sea, ellos ya lo sabían. Eso lo vamos a ver campañas de desprestigio, vamos a ver cosas sucias verdaderamente, porque lo que estamos viendo es que cuando dice un Estado como Estados Unidos, dice que hay personas que son corruptas y antidemocráticas, no lo están diciendo de balde. Eso quiere decir que son personas que realmente están comprometidas con terminar con nuestra democracia, con evitar que haya libertad, y a quienes afecta es a todos los guatemaltecos. Otra vez, no solo a los periodistas, nos afecta a todos los guatemaltecos. Gracias, Gonzalo, le agradezco bastante por sus respuestas. Y pues bueno, Otto, Pamela, este es el panorama que se continúa viviendo aquí en la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad capital. Por el momento, les aclaro nuevamente, no se ha presentado ninguna nueva acción de este allanamiento que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil está efectuando en la vivienda particular de José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, y que desde ese momento y por distintos periodistas y organizaciones de la sociedad civil ya está siendo calificado el allanamiento como un ataque a la libertad de prensa y sobre todo como un ataque a la libertad de información de todos los guatemaltecos y las guatemaltecas. Muchísimas gracias, Carlos. Otto, y a nuestros televidentes, déjenme contarles que a continuación escucharemos la postura del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, donde él indica que está a la espera del presidente de este medio, El Periódico, José Rubén Zamora. Escuchemos. El diario El Periódico, un periódico que ha hecho periodismo de investigación, y que además José Rubén Zamora, hay que recordar que tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Ya me puse en contacto con el relator Pedro Vaca, Libertad de Expresión, porque estamos en un momento muy difícil. Yo no quisiera pensar que estamos llegando a ser una Nicaragua 2.0, ¿verdad? Porque la libertad de expresión, la libertad de prensa es indispensable, es importante defenderla, y eso, una democracia sin una prensa independiente, realmente a la larga afecta y erosiona la frágil democracia guatemalteca. Entonces voy a estar por acá para observar la audiencia que se tenga que realizar, esperando que se cumpla el debido proceso y que se garantice entonces las garantías individuales que marca la Constitución Política Pública Guatemalteca. ¿Procurador, se tiene detalles del caso? Bueno, hay distintas versiones. La última parece que es por algún tipo de publicación que hizo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hace varios años, el cual se había cerrado, pero hay que estar pendientes para ver ya oficialmente cuál es la razón. Lo que sí es cierto, y la población en Guatemala, ustedes como medio de comunicación independientes, tienen que estar conscientes y tener empatía. Hoy es José Rubén Zamora, mañana puede ser cualquiera de los medios de comunicación y periodistas.